Ser podcast. Cuatro y 36, 3 y 36 en Canarias. Tengo a los teleñecos bailando la sintonía en Barcelona. Porque que os... Es que es muy pegadiza. Claro. Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí Edgar y La Parda bailando la sintonía de Juzgado de Guardia. O sea, tú... igual tú te has sorprendido, Félix, también siguiendo un poco el ritmillo de la música, de la sintonía. Es así, pegadiza, ¿verdad? Sí, rítmica, es como funkática, sí. Sí, un poco así evocadora de los 70, ¿no? Bueno, oye, mira, en los 70 también nos detuvimos la semana pasada porque, Félix, hoy nos toca el segundo capítulo sobre, en la serie de criminales, de psicópatas, el segundo episodio sobre Ted Bundy, ¿no? Efectivamente. Vamos a recordar qué es lo que Job Bottle nos va a poner en contexto de qué es lo que nos contó ya Félix, qué sabemos de Ted Bundy. En 1964, Vermont. Theodore Robert Bundy no tuvo una infancia normal. Crece pensando que sus abuelos eran sus padres y, lo más importante, que su madre era su hermana. Esto generaría en el chico varios traumas. Y eso le va a generar, a medida que va creciendo Ted Bundy, un gran sentimiento de rencor hacia su madre, y dicen sus biógrafos que un gran rencor hacia las mujeres en general. Sin embargo, en la universidad todo parecía normal en la vida de Bundy. Estudió psicología y, aunque poseía un carácter introvertido, su entorno estudiantil le consideraba un chico afable y con buenos modales, aunque aquí ya manifiesta comportamientos inmaduros y obsesivos con una relación sentimental. No terminaría psicología, pero comenzaría derecho e incluso empezaría una nueva relación. Sin duda, un hombre en apariencia brillante, pero... extremadamente perverso y vil. Les hiciste esas cosas, Ted. Bundy reconoció 30 asesinatos. El FBI le atribuye 36. En todos existen ciertos patrones. En todos los casos van a ser mujeres jóvenes. Incluso también va a secuestrar a niñas o adolescentes, que agrede brutalmente y además agrede sexualmente. Hay un claro componente misógino en todo esto y sádico por la brutalidad de las agresiones. Estos asesinatos tuvieron lugar en dos fases claras. La primera de noche, fueron 8 las víctimas, la mayoría en el estado de Washington. La segunda en Utah, donde comienza a atacar durante el día, bajo la mirada de testigos. Gracias a su apariencia atractiva y con unas muletas, el asesino pedía una ayuda que resultaba mortal para todas aquellas que se la ofrecían. Era carismático, frío, calculador y extremadamente salvaje, planificando sus crímenes y protegiendo su identidad. Tenía gran habilidad para mudar de físico. Se cambiaba de peinado, se dejaba crecer la barba, el bigote o se los afeitaba, con lo cual el retrato robot pues era un retrato robot que variaba. Y en segundo lugar, el cometerse en distintos estados hace que eran distintas policías las que lo investigaban. No obstante, todo cambia el 8 de noviembre. Bundy se acerca a una joven en un centro comercial. Se hace pasar por un policía, la joven sube confiada. Ted Bundy saca una pistola, la apunta y le esposa una muñeca. Ella lo golpea en la cara, él salpica con del golpe sangre y le salpica en la ropa y ella consigue escapar. Tenemos sangre del acusado y además ahora tenemos una descripción de una víctima. Es aquí cuando aparecería otra superviviente que escapó de las garras de Bundy un 8 de octubre. Más testimonios y más pruebas que llevaron a la policía a relacionar y a barajar finalmente que estaban ante un asesino en serie, letal y despiadado. Pero, pese a toda su inteligencia, lo sabía. ¿Era consciente el asesino narcisista que iban tras de él? Y ahí nos quedamos prácticamente la semana pasada, ¿verdad, Félix? ¿Sabía Ted Bundy que en ese momento ya estaban tras su pista? Pues lo sabía. Sabía, yo creo que se mezcla, bueno, estos son también hipótesis, ¿no? Son personas tan exhibicionistas en sí mismo que yo creo que hay una mezcla contradictoria, Roberto, de sentimientos. Por un lado, hasta le gusta que estén un poco más cerca de él para él sentirse lo suficientemente inteligente como para ganar la partida a sus perseguidores, ¿sabes? Y lo que sucede con Ted Bundy es que decide mudarse y atentar con otras mujeres en otros estados, principalmente en Colorado y en Oregón. Lo que pasa que como la policía ya
sabe que está en un asesino en serie, empieza a difundir las noticias a nivel nacional de Estados Unidos y empieza a difundir pues un retrato robot con una edad determinada, aunque sí que es verdad que, como muy bien se ha explicado en el resumen, él va mudando de físico, también del coche que utiliza, un Volkswagen, y también el hecho de que normalmente va a llevar muleta o escayola. Ya. ¿Cuándo se produce realmente la identificación con todos esos datos, con el testimonio de alguna de sus víctimas con las que no pudo llegar a consumar la barbaridad que perpetraba contra otras? ¿Cuándo se identifica a Ted Bundy? ¿Te acuerdas, Roberto, que el primer día, la semana pasada, hablamos de una persona cercana que tuvo una relación, Ted Bundy, que se llamaba Meg Anders, y dijimos, ¿esta mujer nos volverá a sonar en el futuro? Pues aquí se producen dos cosas. Una amiga cercana de Meg Anders se sorprende cuando ve la difusión de las noticias de este asesino y reconoce al que había sido pareja de su amiga y llama a la policía. También dicen los biógrafos de Ted Bundy que la propia Meg Anders también llama de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podía tener algo que ver con los asesinatos. ¿Por qué? Porque lo que había llamado la atención tanto a Meg como a su amiga era el coche, era el parecido físico con el retrato robot, y era que también el Ted Bundy en mucha frecuencia llevaba muletas y escayola. Sin embargo, aquí lo que a veces, la mala fortuna que a veces pasa con las investigaciones, los testigos no lograron identificar a Ted Bundy con las fotografías que la policía mostró de Ted Bundy a los pocos testigos que existían, y por tanto, en un primer tiempo, Roberto, la policía desecha esa pista y se centra en otras investigaciones. ¿Te imaginas, Roberto, lo que hubiera pasado si en esta época, en mediados de los 70, hubiera habido ADN? Ya, lo que pasa es que había que esperar, como ya nos dijiste la semana pasada, había que esperar una década más, ¿no? Para que el cotejo de las pruebas que se tenían hubiera llevado a la policía directamente hasta Ted Bundy. Oye, eso hace que la policía, una vez que desechan esas pistas, no sé, que se disipe un poquito la pista de Ted Bundy y que se quede ahí como un punto muerto, ¿o seguían investigando? ¿Qué ocurre? Seguían investigando, pero sí que es verdad que hay una cierta... o siguen múltiples pistas, y claro, cuando tus efectivos tienes en distintas pistas diferentes, pues obviamente pierdes efectividad. Y luego nos encontramos con un soplo de fortuna. También hemos visto en las semanas anteriores, cuando hemos estudiado otras investigaciones, Roberto, que muchas veces hay, como lo de Al Capone, ¿no?, que se le pilla por otra cosa, pues siempre parece que hay otras circunstancias que ayudan. Y aquí, en agosto del año 75, una patrulla policial detiene a un Volkswagen para comprobar su matrícula. El Volkswagen es el de Ted Bundy. El sospechoso se da la fuga, pero es detenido por la patrulla policial poco después. ¿Y qué sucede? Que en ese vehículo se encuentran unas esposas, se encuentra una palanca de metal y otros objetos que llaman mucho la atención a la policía y hacen que por primera vez la investigación policial se centre al 100% en Ted Bundy. ¿Te acuerdas, Roberto, las esposas, el protagonismo que tienen en los sucesos del 8 de noviembre del 74? Claro, sí, eso es fundamental. Lo que no sabremos nunca, a no ser que después lo dijera Ted Bundy en las famosas conversaciones o durante el juicio, es si en ese momento en el que una patrulla lo quiere detener, lo que pasa que él huye, a lo mejor era por una observación rutinaria y no tenía nada que ver. Igual no iban a por ese coche por ser Ted Bundy quien era, ¿no? Efectivamente, fue una patrulla rutinaria que comprobaba vehículos que estaban pasando, un control policial, ¿vale? Lo que pasa que el nerviosismo, y fijaros también que es llamativo, y esto también lo encontramos en muchos perfiles de asesinos, que alguien que es tan inteligente para eludir tantos años o tanto tiempo la investigación, al mismo tiempo es tan poco inteligente de dejar las esposas que has usado para intentar secuestrar a una víctima o el presunto arma del crimen de otra
otras en tu propio coche. Pero fijaros que muchas veces en el perfil criminal se dan este tipo de contradicciones, Roberto. Ya, ahí lo detienen entonces una vez que aquella mujer secuestrada en el centro comercial, porque ¿cuándo es cuando la víctima lo reconoce en un juicio como su secuestrador? Es en 1976 ya, ¿no? Efectivamente, lo de la patrulla policial es en el año 1975 y en el año 1976, en un juicio, la víctima, la que intentó secuestrar y consiguió escapar con las esposas, le reconoce como su secuestrador, ¿vale? Entonces, él carecía de coartada y la fuerza que tiene en un juicio, el que la víctima de un suceso tan fuerte diga, oye, ¿has sido tú? Eso es un indicio muy importante. Por tanto, el Ted Bundy, en junio de 1976, es sentenciado a una condena de 15 años por secuestro, y aquí es donde todo cambia. ¿Por qué? Porque a partir de aquí las cosas empiezan a suceder de manera muy rápida. Lo primero que se hace cuando está en prisión es que se le hacen pruebas psicológicas y toxicológicas para determinar si tiene algún trastorno mental o patología que anulara o disminuyera sus facultades mentales, como hemos visto en otras semanas. Sin embargo, los resultados de las pruebas ya lo aventurábamos la semana pasada cuando me preguntaste, Roberto, por esto, ¿no? El propio comportamiento, la planificación, ¿te acuerdas que lo veíamos? Determinaba que este señor sabía perfectamente lo que hacía, y lo que hacía era elegir el mal. Las pruebas de los laboratorios imagino que también contribuyen con la investigación para certificar que Ted Bundy es quien decía aquella víctima que escapó que era, ¿no?, su agresor. Vamos. Fijaros, no tenemos ADN todavía, pero sí tenemos varias cosas. Una, el tipo de sangre. El tipo de sangre que se encuentra, ¿os acordáis? A la mujer que secuestraron, que se manchó de sangre la ropa, el tipo de sangre era el de Ted Bundy. Las pruebas de los pelos que se encuentran en el Volkswagen coinciden con el pelo de algunas de las mujeres que han desaparecido, y las contusiones cerebrales que tienen algunas de las víctimas eran compatibles haber sido ocasionadas con la palanca de coche encontrada en el coche de Ted Bundy. Por tanto, eso permite a la policía por fin cerrar investigaciones y levantar cargos por asesinato contra Ted Bundy por varios asesinatos. Eso quiere decir que el peso de estas pruebas son fundamentales para... Esto es. Mire, y aquí, si te parece, me parece muy interesante que podamos hablar de lo que en criminología o en procesal penal se denomina indicio prevalente. Fijaros, el que nos encontremos que los pelos en un coche coinciden con los pelos de las víctimas es un indicio de cargo, lo que llamamos indicio muy cargo, muy grande. ¿Por qué? Porque ¿qué posibilidades hay de que los pelos de una víctima que ha desaparecido en Oregón, que no tiene ningún vínculo con el señor Ted Bundy, se encuentren en su coche? Fijaros, vamos a poner un ejemplo, si me permites, para diferenciar cuándo es un indicio prevalente o cuándo no. ¿Te parece, Roberto, que pongamos otro ejemplo? Por favor, sí. A ver, un ejemplo práctico. Nos vas a implicar. Imagino, te estoy viendo venir, ya son varias semanas. A ver, ¿cuál es el ejemplo práctico ese, Félix? Imaginemos que en tu despacho, en tu mesa del despacho, Roberto, te desaparece un objeto de valor que tienes guardado en el cajón, ¿vale? Sí. Y solamente... un libro, por ejemplo, como le pasó. Mira, a Edgarita le pasó, pero... El de Noche en Vela. Sí, lo que pasa es que lo había dejado él encima de la mesa. Y bueno, sí, nos desaparece un libro. ¿Y qué pasa? Vale. Y va la policía, tú me llamas por teléfono, llamamos a la policía va a encontrar huellas, y encuentra huellas en tu despacho de Marta Valderrama, por ejemplo. Claro, ya, pero es que Marta Valderrama, imaginándonos que yo tengo despacho, Marta Valderrama está por allí pululando día sí y noche también. Claro, o sea, por tanto, ¿ese sería un indicio prevalente? No. ¿Por qué? Porque no atribuye ningún tipo de valor. Pero imaginemos que en vez de encontrarnos huellas de Marta Valderrama, encontramos, por ejemplo, mías, que yo nunca he estado en tu despacho. No has estado nunca, jamás en la vida. Por cierto, dice Marta Valderrama que como sigas así, no vienen más, que un día la matas, otro que no te ha hecho ladrona. Es que no te ha puesto ni en el capítulo de sospechosos todavía Valderrama. Se ha dicho, no es prevalente, descartamos a Valderrama. De momento. Claro, si hay huellas de Félix, me decías, Félix, si tú no has estado nunca aquí en el despacho, ¿esto qué es? Efectivamente, pues nos sirve como ejemplo
de cómo una misma cosa, unas huellas, en unos casos puede tener todo el valor, incluso puede llevar a una condena, como los pelos encontrados en el coche de Ted Bundy, y en otros casos pues no tiene ningún valor, no tiene ninguna virtualidad para desvirtuar la presunción de inocencia. Ya. Dicho lo cual, y me estaba acordando de los primeros exámenes que se le hacen ya en prisión para determinar tal, ¿qué sabemos? ¿Cómo podríamos definir la personalidad de Ted Bundy? Pues se determina que es una persona extremadamente inteligente, embaucador, educado. Y aquí un elemento muy importante, que también se da muchas veces en este tipo de asesinos, profundamente narcisista y con un alto concepto de sí mismo, hasta tal punto, Roberto, chicos, que lo que hace es algo muy peliculero. Durante la preparación de su primer juicio por asesinato, considera que los abogados que le representaban eran unos ineptos y se defiende a sí mismo en el juicio. Ya. No sé, aquí en la... por la legislación que tenemos en la legislación española, ¿uno podría defenderse sin ser abogado? No, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos depende del estado, en algunos estados no, pero en otros estados sí. Pero aquí tiene que ser siempre un abogado. Vale, porque es que ahora no recuerdo, él no tenía estudios de Derecho, sí tenía estudios de Derecho. Tenía estudios de Derecho. Vale, perfecto. Bueno, entonces él dice, estos señores no me representan, no pueden ser mis letrados, me defiendo yo mismo, ¿no? Efectivamente. Vale. Y esa extrema inteligencia, y aquí viene la parte más oscura y más triste, sí que le permite fugarse no una, sino 2 veces. Una por muy poco tiempo y una segunda por meses, y en esta segunda fuga, ni más ni menos, fijaros, Roberto, qué terrible, llega a cometer sus últimos crímenes, de los cuales en esos 6 meses de fuga 7 mujeres son atacadas y asesinadas de nuevo. La mayoría de ellas en Florida, y entre ellas incluso una niña de tan solo 12 años. Ya, te refieres entonces en este caso al crimen cometido, lo comete, si no recuerdo mal, por la serie en una fraternidad femenina en Florida, ¿no? En la Universidad de Florida. Efectivamente, en enero de 1978, en el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida, una alumna llega de madrugada y le extraña ver que la puerta está abierta. Decide esconderse y vio salir del edificio a un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, va en busca de su compañera, a quien encuentra tambaleándose por el pasillo gravemente herida. Y al mismo tiempo hay otras 2 mujeres jóvenes brutalmente agredidas, habiendo sido atentadas contra, habiendo sido agredidas también sexualmente. En la escena del crimen se encuentran evidencias corporales, como sangre del agresor, como cabello del agresor, y además incluso había mordido a alguna de las víctimas y había dejado la huella de los dientes en alguno de los cuerpos de la víctima, y todas estas pruebas se recopilaron, ya orientaban hacia Ted Bundy y sirvieron de prueba con posterioridad. En febrero del 78 secuestró, este fue el último crimen desgraciadamente, a una niña de 12 años, a la que también la llevó, la engañó haciéndose pasar por una persona que necesitaba ayuda, la convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado donde la agredió sexualmente y la mató. Así que ese fue el terrible final criminal de Ted Bundy. Ya, porque ¿cuándo y por qué se le detuvo? En la última ocasión, imagino que se le detuvo ya, ¿no? Ya se le detuvo finalmente, y otra vez fue atrapado por un agente de policía que no sabía que era Ted Bundy, que le paró también porque vio que había una discordancia entre el vehículo y la placa de matrícula que tenía. Además, cuando le para la policía, en este momento no se da la fuga, él le presenta un carnet de conducir robado, y aquí la policía se da cuenta de quién es, y finalmente va a ser atrapado y va a ser juzgado. Ya, ¿qué condenas le cayeron a Ted Bundy? Pues fíjate, entre julio de 1979 y febrero de 1980 es condenado por 3 cargos de asesinato, 3 cargos de intento de asesinato, y se le imponen por 3 penas de muerte, porque dependiendo del estado, en el estado de Florida existía pena de muerte. Sin embargo, Roberto, fijaros su inteligencia, su ejecución se va a producir 9 años después. ¿Por qué? En enero del 89. ¿Por qué? Porque con su inteligencia él lo que hace es aplazar lo máximo posible, no solamente recurriendo todo lo que podía recurrir, sino lo que hacía era desvelando
tal víctima va a estar aquí enterrada, yo creo que a lo mejor yo voy a confesar este crimen. De esta manera iba jugando con las autoridades, que tenían que ir aplazando sucesivamente sus ejecuciones, porque él iba dando datos sobre dónde se encontraban víctimas que él había asesinado. Y además, como nos contabas ya la semana pasada, durante todos esos meses, largos meses, incluso aumenta la popularidad de Ted Bundy. Hay una parte de la población que siente una especie de atracción, de fascinación por ese personaje. Los medios, muchos se aprovechan de esa circunstancia para vender sus seriales particulares, ¿no? Ahí también se dan como diferentes juicios paralelos sobre la figura de Ted Bundy. Félix. Terrible. Y saca a la sociedad a su lado más oscuro. Programas especiales de televisión, club de fans, tertulias con amigos de Bundy y de las víctimas, y programas que tratan de ver qué come, qué viste, etcétera. Da entrevistas de televisión, pero también en el otro lado. Cuando es ejecutado en el condado de Bradford, en la comunidad de Bradford, o gran parte de la comunidad, hacen una vigilia para apagar todas las luces con la idea de no consumir energía eléctrica, con el fin de contribuir a la muerte de Bundy, pues no quieren que nada impide que la energía llegue a la silla eléctrica en que sea ejecutado. Como vemos, la pena de muerte embrutece a la sociedad y saca el peor lado posible de esta. Le cayeron 3 penas de muerte, ¿no? Sí. Decías, ¿y eso legalmente cómo se gestiona? Pues legalmente se gestiona en donde, obviamente, cuando ejecutas la primera ya las demás no se pueden ejecutar, pero lo que supone la implicación de esas condenas es un reconocimiento de lo que sucedió y un establecimiento de una reparación simbólica para la víctima, en el sentido de que reconocen que si imaginemos que por la primera pena de muerte se le atribuye el indulto, pues entonces se ejecutaría la segunda, y así sucesivamente. Continúa estando vigente, ¿no?, la pena de muerte en algunos estados en Estados Unidos. Pues mira, las últimas cifras, y esto es interesante, es que con la abolición de la pena de muerte en Colorado son ya 22 estados los que han abolido el castigo, y 28 estados los que mantienen la pena de muerte en Estados Unidos. Pero de los 28 estados que la mantienen, Roberto, 10 de ellos no han llevado a cabo ninguna ejecución desde al menos 10 años. O sea que va ganando la abolición de la pena de muerte, aunque no lo parezca, y aunque es verdad que Trump en su mandato trató de volver a impulsarlo a nivel federal, va ganando adeptos el hecho de que podamos abolir la pena de muerte. Creo, Félix, que querías acabar citando las palabras de un gobernador de California. Me encantó y me gustaría, porque van a hacer pensar, a ver si me da tiempo de decirlo. El gobernador de California, creo que actualmente Gavin Newsom, no sé si lo he pronunciado bien, mostró claramente el sentir de mucha gente cuando dijo lo siguiente: matar intencionadamente a otra persona está mal, y como gobernador no voy a supervisar la ejecución de nadie. Nuestro sistema de pena de muerte es, se mire como se mire, un fracaso. Discrimina a personas enjuiciadas con enfermedades mentales, negras o a quienes no pueden permitirse una costosa asistencia letrada. No han dado ningún beneficio en materia de seguridad pública ni tiene efectos disuasorios. Se han malgastado miles de millones de dólares de los contribuyentes en su aplicación. Pero sobre todo, la pena de muerte es definitiva. Si se produce un error humano, es irreversible e irreparable. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Bueno, la próxima semana en esta serie sobre criminales, sobre psicópatas, creo que, bueno, no quiero avanzar nada, pero si es posible vamos a hacer una excepción, vamos a hacer un paréntesis que tiene mucho que ver con todo esto, que tiene que ver desde luego con la criminología y con el proceso de investigación, y que yo creo que vamos a contar con un testimonio muy, muy esclarecedor, ¿no? Muy ilustrativo. A ver qué. Yo creo que sí. Félix, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Enorme para vosotros, adiós. Ahora. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.